Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, venga conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ocupe su lugar, por favor. Estos 2 pasajes de las Escrituras se los voy a volver a leer, pero ahora en la versión de la Biblia lenguaje actual o Biblia para todos. En 1 de Juan capítulo 4 verso 1, esta versión de las Escrituras dice así: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Hay más escrituras que nos invitan y que nos exhortan al pueblo de Dios a investigar, a examinar a todo aquello que se dice
viene de Dios con el fin de no ser engañados. Pero estas dos escrituras son más que suficientes para que usted y yo nos demos cuenta que es una responsabilidad no solamente de los predicadores, no solamente de los pastores, no solamente de los maestros de la Biblia, el examinar, el escudriñar, el probar todo aquello o a todos aquellos que hablan en nombre de Dios o en nombre de Jesucristo y que dicen tener revelaciones de parte del Señor. Esa responsabilidad es para todos, para cada hijo de Dios. Es responsabilidad de todos. El apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu. Cuando él dice amados, no se está dirigiendo a un grupo en especial. Se está dirigiendo a cada miembro de la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente, no a todos les interesa, no a todos les importa el conocer su fe, el conocer la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, yo he sido criticado, he sido juzgado, he sido señalado, pero no me importa, porque dicen que yo juzgo, que yo condeno a los demás. Yo no condeno a nadie, pero sí los juzgo conforme a la palabra del Señor, porque la Biblia me enseña que es mi responsabilidad como ministro, y no solamente como ministro, sino como hijo de Dios, el saber si aquello que escucho o miro es de Dios o no es de Dios. Y si yo sé que no es de Dios y me quedo callado, va a venir consecuencias contra mi vida de parte de Dios. ¿Estamos entendiendo? La misma palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos empuja para que nosotros examinemos todas las cosas. Tenemos que tener mentes y corazones analíticos que examinen las cosas. Lamentablemente a alguien se le ocurrió por ahí en cierta oportunidad decir: no es bueno juzgar. Y a todo mundo se le pegó: no es bueno juzgar, no juzgues a nadie. La palabra de Dios dice todo lo contrario. No hay que condenar, no hay que entender juzgar por condenar. Nosotros no somos nadie para condenar, pero sí para juzgar, y no conforme al juicio del hombre, sino conforme a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y el apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice? Probad los espíritus si son de Dios. Y esto se confirma en el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Una de las cosas que el Señor le halaga era de que eran cuidadosos con todo aquello que se movía en derredor suyo. Eran muy cuidadosos de comerse cualquier cosa que les decían o que les enseñaban. Eran muy cuidadosos con aquellos hombres que llegaban y decían: nosotros somos apóstoles de Jesucristo. ¿Qué hacían los líderes de esta congregación? ¿O qué hacía el líder de la iglesia de Éfeso? Los ponía a prueba. ¿Y cómo es que los ponía a prueba? ¿Cómo es que se pone a prueba la palabra de un hombre o de una mujer que dice ser de Dios para saber si es de Dios de verdad? ¿Cómo es que se pone a prueba? Se prueban las palabras de ese hombre, de esa mujer, con la palabra de Dios, con las escrituras. Y las escrituras son las que nos van a decir si lo que ese hombre predica, si lo que ese hombre enseña es de Dios o no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces no es de Dios ese hombre. Por lo tanto, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Así de fácil. Amén. La pregunta es: ¿sigue Dios llamando apóstoles, así como los que Jesús escogió? ¿Sigue el Señor llamando esa clase de apóstoles?
Vamos a estudiar la palabra de Dios. Para empezar, les diré, hermanos, que la palabra apóstol significa, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, quiere decir cada uno de los principales discípulos de Jesucristo, a quienes envió a predicar el evangelio por todo el mundo. Vean, yo digo, Señor, ¿será que la gente inconversa, la gente indocta, la gente que no tiene la revelación de parte tuya es más inteligente que muchos creyentes, que muchos cristianos? Escuchen lo que dice el diccionario: cada uno de los principales discípulos de Jesucristo, a quienes envió a predicar el evangelio por todo el mundo. Y como definición 2 dice, también se refiere a San Pablo y a Bernabé. Vean, hermanos, estamos hablando de gente inconversa, que son los encargados de la Real Academia Española de la Lengua. No son cristianos. Y ellos saben perfectamente, sin haber estudiado las Escrituras, que la palabra apóstol se refiere y es únicamente para referirse a los principales discípulos de Jesucristo. A los principales. Esta palabra apóstol en el diccionario bíblico ilustrado dice que proviene del griego apóstelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. Así pues, vemos que un apóstol es un enviado. La palabra apóstol, apréndase esto, la palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Ok? No quiere decir jefe, no quiere decir capataz, no quiere decir domador, quiere decir enviado. O sea que ellos mismos están sujetos a. ¿Estamos entendiendo? Pero los apóstoles modernos, los falsos, esos no se someten, ni al diablo se someten esos. ¿Sí, hermano? Ni a Satanás obedecen estos. El Dios de estos es el vientre. Solo piensan en sí mismos. No les importa a nadie más. Así que un apóstol verdadero estaba sometido a. La palabra apóstol, hermanos, en singular, aparece en todo el Nuevo Testamento 19 veces. En plural, o sea, apóstoles, aparece 58 veces. Y 4 veces se refiere al ministerio de estos, o sea, el apostolado. Para empezar, tenemos que ir a la raíz. Tenemos que ir al principio. Y para ello le invito a que venga a Lucas capítulo 6, versículo 12, donde nos habla la palabra de Dios acerca de la elección de los 12 apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. ¿Quién los llamó apóstoles? Cristo los llamó apóstoles. Para empezar, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea que inclusive aún dentro del grupo de los 12 apóstoles de Jesucristo había un traidor. Ahora imagínense con el montononón que hay ahora.
muchos de los que antes eran pastores y que con agrado ejercían su profesión de parte de Dios de pastores, ahora ya lo han cambiado, se los cambiaron por pagar unos cuantos cientos de dólares. Les quitaron el de pastor y les dieron el de apóstol. Antes de que el Señor escogiera a estos 12 discípulos, a quienes llamó apóstoles, estuvo toda la noche orando. Esto quiere decir, hermanos, que la posición de un apóstol o el grado de apóstol es algo sumamente delicado. El Señor pasó toda la noche orando para tomar esa decisión, para darnos a entender que esto no es un juego. En este tiempo, hermanos, hay apóstoles por montones. Bueno, que se dicen ser apóstoles por montones. Y cada mes hay reuniones en diferentes partes del mundo por un movimiento llamado apostólico que se ha desprendido de la iglesia cristiana y es un movimiento especial que se hacen llamar el movimiento apostólico. Y cada mes tienen reuniones en diferentes partes del mundo donde a los pastores los están convirtiendo, según ellos, en apóstoles. Así que hay muchísimos. Ahora, para ello hay dinero de por medio para conseguir ese título. Cuesta dinero. Es más fácil conseguir las cosas por dinero que por conseguir una posición dentro del ministerio, dentro de la viña del Señor, porque Dios se la dé. Entonces, meditemos en este punto. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una vez que pasó la noche orando a Dios, él tomó a 12 de sus discípulos, porque el Señor lo seguían muchos discípulos, pero de esos muchos el Señor escogió ¿a cuántos? A 12. ¿Por qué solo a 12? Hay también una explicación. ¿Por qué no escogió el Señor menos o más de 12? Venga conmigo por favor a Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros, o sea, los apóstoles, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pero Pedro no estaba aquí hablando de ganarse allá una morada celestial, estaba hablando de cosas terrenales. Señor, dejamos todo, dejamos las barcas, las redes, dejamos el negocio de la pescadería. Señor, ¿qué vamos a obtener por haber dejado todo? Y el Señor le dice en el verso 28: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando el Señor venga a establecer su reino aquí a la tierra, vosotros, dice, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Por qué 12 apóstoles? Porque solamente hay 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, cada apóstol representaba a una tribu de Israel. ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12. ¿Y cuántos apóstoles escogió el Señor? 12. ¿Por qué? Porque ellos le van a ayudar. No es que el Señor necesite ayuda, sino que es un privilegio el poder ser ayudante del juez de toda la tierra, de vivos y de muertos. Vea qué privilegio van a tener los apóstoles, estos 12 apóstoles. Entonces hay lógica, ¿verdad? Porque eran 12. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 tronos. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a darnos cuenta si estos apóstoles modernos, estos que sufren del síndrome de apostolitis, vamos a darnos cuenta si en realidad son apóstoles, a ver si llenan los requisitos. Porque hay requisitos, ¿sabían? Bueno,
Y para ello les invito a que vengan a Hechos capítulo 1, del verso 15 en adelante. Aquí nos vamos a dar cuenta si el movimiento apostólico de este tiempo es verdadero o falso. Hechos capítulo 1, verso 15 en adelante dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama o Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Qué oficio? El oficio de apóstol, dentro del apostolado del Señor Jesucristo. Verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, de tal manera que esa vacante, vamos a decirlo de esa forma, que dejó Judas, el traidor, vino a ser ocupada por Matías. Veamos el verso 21 y el 22, donde nos da a conocer la palabra del Señor, cuáles eran los requisitos que debían de llenar, o que debía llenar aquel varón que ocuparía tal posición. Verso 21. Es necesario pues, vea, ese es el requisito número 1, que es necesario. Quiere decir que ahí no iba a haber asuntos de compadrismo en los trabajos, hermano. Cuando hay una vacante en una empresa, en cualquier trabajo, ¿quién cree usted que lleva la delantera ahí para ocupar ese lugar dentro de esa empresa? ¿El que va y aplica primero, o el amigo o el compadre de aquel que ya trabaja ahí? El amigo o compadre, ¿no? Entonces no son justos. A veces el amigo o el compadre no quiere ni trabajar y le dice: hey, vente, hombre, hay una posición, vente, yo te voy a recomendar aquí y esto y el otro. Mientras el que fue y aplicó primero, hermanos, hasta consiguió raite para que lo llevaran, porque necesita el trabajo y está esperanzado a que le den el trabajo, pero no, se lo dan al amigo o al compadre de aquel que ya trabaja ahí, y mayormente cuando aquel que trabaja ahí tiene buenas influencias ahí adentro, tiene palancas, como uno dice, ¿no? Pues aquí, hermanos, en este caso no había nada de eso. Habían requisitos. Esto es algo serio. Ocupar una posición dentro, y no solamente la posición de apóstol,
Aún, hermanos, podríamos hablar de las posiciones que hoy todavía están vigentes, que se ocupan dentro de la iglesia cristiana. Hoy, hermanos, a cualquiera lo ponen, a cualquiera. A ver, súbase usted sabe ahí darle de golpes a ese aparato, súbase. No importa si anda con el greñero por acá en la espalda. De verdad, hermano, ¿no he visto esos músicos, esos cantantes cristinos cantando para Dios y parecen mujeres? Porque ya no importa nada de eso. Hoy los amigos de los ministros, de los mandamás en las congregaciones, son los que ocupan las posiciones dentro de la iglesia. Compadrismo. Y eso no debe ser así. Y dice aquí el verso 21 que es necesario pues, era un asunto de necesidad que tenía que cumplir con los requisitos aquella persona que iba a ocupar el lugar de Judas. Sí o sí tenía que cumplir con los requisitos. Ahora, ¿de dónde tenía que ser tomado aquel hombre que iba a ocupar el lugar de Judas? ¿De dónde? De estos hombres. Usted sabe que después de la crucifixión del Señor muchos discípulos se desanimaron. Es más, muchos estuvieron entre la multitud diciendo: crucifícale, crucifícale. Después de que anduvieron con el Señor, después de que el Señor los alimentó, después de que el Señor estuvo con ellos, después que sanó sus cuerpos y sanó a sus familiares, muchos de ellos estaban entre la multitud diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces, cuando dice de estos hombres que han estado juntos con nosotros, quiere decir aquellos discípulos que todavía, a pesar de todo, no se han alejado, aquellos que han permanecido, aquellos que han enfrentado la persecución, porque después de la muerte del Señor comenzó la persecución para los discípulos. Después de que el Señor ascendió al cielo, siguió la persecución. Entonces dicen los apóstoles: tenemos que tomar a uno que sea valiente, que no sea gallina, a uno que haya enfrentado las adversidades, que haya enfrentado los vituperios, las amenazas. A uno de ellos tenemos que escoger. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿cuánto tiempo? Aquí en Estados Unidos, por poner un ejemplo solamente, ¿a quiénes se le dan la ciudadanía? ¿O quién es elegible para aplicar para la ciudadanía estadounidense? Al que es residente, y ese residente debe tener por lo menos ¿cuántos años? De ser residente, 5 años. Ahora, si se casó con alguien que ya era ciudadano, pues qué bien, solamente son 3 años. Pero hay sus reglas, ¿verdad que sí? Si va y aplica y dice: no, yo tengo 2 años ya. No. A ver, ¿cómo arregló? No, pues arreglé por mi cónyuge que es ciudadano, pues son 3 años. No, que ya tengo 2 y ya quiero ser. Nada, no puede aplicar todavía. No, que yo tengo 3 años y ya. ¿Usted se casó con un ciudadano? No. Arreglé de otra forma. Tiene que esperarse los 5 años. Ahora, estos, hermano, el hombre, el discípulo que iba a ocupar el lugar que Judas dejó vacío, tenía que haber estado con los discípulos del Señor. ¿Desde cuándo? Según el verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Cuando dice comenzando desde el bautismo de Juan, quiere decir que ese discípulo tuvo que estar ahí presente, tuvo que haber estado ahí presente cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que haber presenciado todo aquello. ¿Para qué? Porque era un testigo, iba a ser un testigo. Sus ojos tuvieron que haberlo mirado, haberlo visto, haberlo escuchado con sus oídos. Esos serán los requisitos. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros
fue recibido arriba. Desde el momento en que Juan bautizó al Señor, cuando el Señor le dijo, Juan, es necesario para que se cumpla toda justicia. Porque Juan le resistía y le decía, Señor, no, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Ese discípulo, esa persona, ese hombre tuvo que haber estado ahí presente hasta el día en que el Señor Jesús, después de su resurrección, se fue al cielo. Ese era el tiempo requerido para que aplicara para ser apóstol. Verso 22 una vez más. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, tuvo que haber estado ahí en el momento que Juan bautizó al Señor. Tuvo que haber estado ahí en el momento en que el Señor entregó su vida en la cruz. Ser testigo de su resurrección. Y tuvo que haber estado ahí en el momento en que el Señor ascendió a los cielos. Ahora, ¿cuántos de estos apóstoles modernos estuvieron ahí? ¿Cuántos? Cuando uno les hace esa pregunta, ahí patinan. ¿Tú fuiste testigo presencial? No, pero que yo lo creo por fe. Pues por fe, entonces todos somos apóstoles. Ya no me diga predicador. Es más, ya no me diga Rafael, dígame apóstol Rafael. Qué bonito se oye, ¿verdad? Al ego le gusta, hermanos. A la carne le encanta. Pastor, apóstol. Pastor, apóstol. ¿Qué se oye mejor? Apóstol, ¿verdad? Por eso muchos pastores han tirado ya su título a la basura y han adoptado el de apóstol. Quiere decir que han renunciado a lo verdadero por lo falso. Como que si yo tire mi pasaporte americano y vaya y les compre allá en la Michoacana una tarjeta a estos. Esa de Green Card, que dijo un hermano, no hombre, para haber sabido que estaban tan horribles, yo mismo me lo hubiera hecho. De verdad, qué bárbaros, hermanos, usan el peor papel, la peor tinta, la peor impresión que puede haber. Desde millas se nota que es falsa. Pero imagínense, tirar mi tarjeta de residencia o mi pasaporte americano y irme, no, ya renuncio a esto. Voy allá a la Michoacana. Ahí se le juntan como moscas, hermano. Muchos pastores hoy en día, eso es lo que están haciendo. Tirando a la basura su posición de pastor, que muchos se lo ganaron a pulso, pero se dejaron encantar por el sonido de las sirenas. Se dejaron encantar por el flautista. Y han renunciado a su pastorado por abrazar un apostolado que es falso, que delante de Dios no sirve. En el versículo 23 dice que señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Yo me pregunto, esto del movimiento apostólico moderno, esto de la apostolitis moderna, ¿estos no hubieran escogido a dos? Todos vénganse, todos van a ser apóstoles. Solamente déjense caer ahí con una feria. No, era uno solamente, uno. No eran dos, escogieron a dos, pero para escoger uno. Y entonces llamaron a Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, o sea, pidieron la dirección al Señor. No era asunto de que tú me caes mejor, tú estás más guapo, tú estás más alto, nada de eso. Orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones. A Samuel, ¿se recuerda a Samuel lo que le pasó a Samuel cuando Dios lo envió a la casa de Isaí a escoger a uno de sus hijos para que fuese rey sobre Israel? Cuando vio al grandotote, uno de los hijos de Isaí apuesto fuerte, dijo, este es. Y dijo el Señor, no.
tú solo ves lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y entonces los discípulos, ya sabiendo esto, que no les fuera a pasar lo mismo, dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, de 11 se sumó uno. ¿Cuánto es 11 más 1? 12. Entonces, si solamente eran 12, ¿y Pablo entonces? Ahora, para que Pablo pudiese llegar a ser un apóstol, tenía también que llenar los requisitos, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, los 12 apóstoles, tenemos que entender esto, hermanos. Los 12 apóstoles de Jesucristo tenían un ministerio muy diferente al ministerio del apóstol Pablo. Y eso nos lo da a entender perfectamente las Escrituras. Venga conmigo, por ejemplo, a Romanos capítulo 11. ¿Sabía que entre los mismos líderes de la iglesia primitiva había un recelo para aceptar a Pablo? Pablo batalló, hermanos, para que lo aceptaran entre ellos, porque no era cualquier cosa. Hoy, hermanos, la iglesia acepta a cualquiera que se dice ser apóstol. Véngase, apostolito, véngase, enséñeme las profundidades de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 13, dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol. ¿A quién? A los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Vean, el Señor Jesús, hermano, cuando escogió a Pablo, le encomendó un trabajo muy especial. El trabajo de Pablo como apóstol no iba a ser entre los judíos, aunque llegó a predicarle a los judíos también. Cuando se presentaba la oportunidad, Pablo les predicaba a los judíos, pero el ministerio de él estaba enfocado hacia los gentiles. Por eso a Pablo se le conoce como el apóstol a los gentiles. Los demás apóstoles se enfocaron en llevar las buenas nuevas a los judíos, a toda la tierra de Israel. Y ellos fueron a los que el Señor les dijo: ustedes se van a sentar en 12 tronos para que juzguen a las 12 naciones de Israel. Pablo no tiene cabida en este juicio. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque Pablo fue escogido por Dios para ser apóstol a los gentiles. Los gentiles, hablando geográficamente y hablando humanamente y literalmente, no tenemos absolutamente nada que ver con los judíos, con el pueblo judío. Nosotros somos gentiles, quiere decir que no somos parte de el linaje, hablando literalmente, de Abraham. El apostolado de Pablo fue muy diferente al de los demás apóstoles, porque él dijo: yo soy apóstol a los gentiles. Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos, hablando de la resurrección del Señor Jesús. Después de que el Señor Jesús resucitó, él se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice el apóstol Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Verso 8, vea. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El Señor, después de que resucitó, se presentó vivo entre sus apóstoles, entre los 12 apóstoles. Y después que escogió
a Pablo como apóstol a los gentiles, también se le apareció a Pablo. Entonces Pablo fue testigo también, aunque no estuvo en ese momento con los 12 apóstoles cuando el Señor se les presentó. Después el Señor a él solo se le presentó vivo, para que diese testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y pudiese cumplir con ese requisito de ser un testigo de la resurrección del Señor. El dar testimonio del Evangelio es dar testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 1, verso 11, dice así la palabra: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, vea, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de ¿qué? Por revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Pablo dice que el evangelio que él ha anunciado, que la vida de Jesucristo que él ha anunciado a través del evangelio, porque ese es el evangelio, todo lo que hizo el Señor Jesucristo, eso él no lo aprendió porque algún hombre se lo haya enseñado, porque Pedro se lo enseñó, porque Jacobo se lo enseñó. No, dice, a mí me lo enseñó directamente el Señor Jesucristo por medio de revelación. Verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando el Señor escoge a Saulo, que es Pablo, camino a Damasco precisamente, se fue a Arabia, se fue a la soledad, a los desiertos. ¿A qué? A recibir todo aquello que él no pudo recibir como los otros apóstoles. A recibir todo aquello directamente por revelación del Señor Jesucristo. Quiere decir que por revelación del Señor Jesucristo, Pablo pudo ver y pudo estar desde el momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El Señor le mostró a Pablo el momento en que él fue vituperado, el momento en que él fue escarnecido, en el momento que él fue crucificado, en el momento que él resucitó. Todo eso Pablo lo recibió por medio de revelación del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para cumplir con los requisitos de un apóstol verdadero. Pero el apostolado de él no fue entre los judíos, fue entre los gentiles. Por eso las cartas del apóstol Pablo están dirigidas al pueblo gentil, a todos nosotros. No que de ahí no puedan aprender los judíos mesiánicos, judíos que han creído en el Señor Jesucristo. Por supuesto, porque toda palabra es inspirada por Dios, dice la Escritura, y útil para redarguir, para exhortar, para reprender, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Ya para terminar, hermanos, quiero darles a conocer algunos pronunciamientos y algunas opiniones de algunas iglesias y líderes, y digo de algunos porque no todos se atreven a hablar de estas cosas. Hay muchos que son muy ecuménicos y estos simpatizan con todo el mundo, líderes que simpatizan con todo el mundo, con el movimiento apostólico, con el movimiento profético,
con el ecumenismo romano. Para ellos no hay ningún problema. Ellos comulgan hasta con el diablo. Pero gracias a Dios hay algunos ministerios y algunos ministros también del Señor que han emitido sus pronunciamientos con respecto a este movimiento apostólico moderno. Y quiero leerles el comunicado de la primera cumbre latinoamericana de las Asambleas de Dios. Esto dicen las Asambleas de Dios con respecto al movimiento apostólico contemporáneo. Se define en términos de poder y autoridad antropocéntrica y por lo tanto no corresponde a una verdadera exégesis del Nuevo Testamento. No se debe crear una élite de apóstoles. Tales redes no corresponden al modelo del Nuevo Testamento. La iglesia debe tener en cuenta la advertencia de las Sagradas Escrituras en relación a los falsos apóstoles. Por lo tanto, ha de agudizar su discernimiento espiritual para identificarlos. Tenemos lo que dice la Iglesia de Dios del Perú. En un congreso de pastores dijo lo siguiente: la Iglesia de Dios del Perú rechaza toda mala interpretación de la palabra de Dios para la justificación de modelos de liderazgo actuales mal denominados apostólicos y proféticos. La Iglesia de Dios del Perú define al movimiento apostólico moderno como un fenómeno sociocultural de naturaleza religiosa, antes que un movimiento misiológico con principios bíblicos. La Iglesia de Dios del Perú cree que el denominado movimiento apostólico propone una comprensión del término apóstol que se contrapone con nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. La identidad pentecostal de la Iglesia de Dios no admite como modelo de liderazgo el propuesto por el movimiento apostólico. Tenemos la opinión de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. En un congreso de pastores sobre el apostolado moderno, dijo que Jesús llamó y ordenó solamente a 12 apóstoles. Marcos capítulo 3, verso 16 al 19. Que Judas, el traidor, fue sustituido por Matías y ordenado por los apóstoles y ninguno otro más, con la excepción de Pablo. Hechos 1:26. Que Pablo fue llamado y ordenado por Jesucristo y no por los hombres para ser el apóstol de los gentiles. Hechos capítulo 9, verso 15 al 17. Y Bernabé fue mencionado como apóstol, pero en otro sentido como misionero, uno mandado con un mensaje o como un embajador, pero no fue ordenado con los 13. Él nunca se llamó a sí mismo: yo soy apóstol de los gentiles, como lo hizo Pablo en Hechos 11:24, Hechos 9:27 y capítulo 14, verso 14. Por lo tanto, resuelve recomendar no usar o practicar el concepto del apostolado moderno porque no existe en la iglesia hoy en día. Quien se proclame como apóstol genera confusión y no reúne los requisitos para ser un apóstol, como el de ser testigo ocular de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y es muy audaz para un pastor, ministro, anciano, maestro u obispo recibir y ser ordenado apóstol y tomar ese título tan alto. Para nosotros es una amenaza actual para la iglesia fiel. Las Asambleas de Dios de los Estados Unidos, de aquí en Estados Unidos, en su declaración oficial sobre apóstoles y profetas dice así: siendo que el Nuevo Testamento no provee instrucciones para el nombramiento de futuros apóstoles, tales puestos contemporáneos no son esenciales a la salud ni al crecimiento de la iglesia, ni a su naturaleza apostólica. Las cartas pastorales no proveen información acerca del nombramiento de apóstoles ni de profetas, y el libro de los Hechos no indica que tal provisión fuera dada en las iglesias establecidas en los viajes misioneros. Los apóstoles no nombraron ni apóstoles ni profetas, sino ancianos. Hechos capítulo 14, versículo 23, que vale la pena leer. Hechos capítulo 14, versículo 23, donde los apóstoles
no nombraron jamás más apóstoles ni profetas, sino ancianos. Hechos 14:23 dice a la letra la palabra del Señor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Al terminar los viajes misioneros, Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, verso 17 al 38. Claramente, a los ancianos también fue dada la función de obispos, que quiere decir supervisor, y también pastores. Hechos capítulo 20, verso 28, Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. Dentro de las asambleas de Dios, las personas no son reconocidas por el título de apóstol o profeta. Tenemos también el pronunciamiento de las asambleas de Dios de Venezuela. Dicen así: en una convención nacional extraordinaria estudió las actuales corrientes teológicas que están de moda, entre ellas el apostolado moderno, y fijó una posición. En su declaración dice que el concepto de la unción apostólica no tiene fundamentación bíblica, que la no utilización del término apóstol por parte de la iglesia durante mucho tiempo de su historia no anula el aspecto bíblico del mismo, que no necesitamos utilizar el título apóstol para que el ministerio esté vigente en la iglesia contemporánea, que las asambleas de Dios de Venezuela no emitirán credenciales de apóstol. Ellos dicen: si verdaderamente quieres portarte como un apóstol, pues haz el trabajo de un apóstol y no andes buscando un título. ¿Entendemos, hermano? Ahora tenemos las opiniones de algunos hombres de Dios. Por ejemplo, la del doctor Moisés Chávez del Perú dice así: la novedosa doctrina de la restauración del apostolado neotestamentario a la vida y desarrollo de la iglesia en la actualidad constituye no un hecho abortivo, sino un fenómeno retrasado, una secuela de la teología de la restauración. La teología de la apostolación pretende restaurar el ministerio y la autoridad apostólica neotestamentaria sobre bases derivadas de la exégesis o exégesis de textos bíblicos. No que la exégesis le sea desconocida, pero le puede resultar desventajoso y aniquilante. En otras palabras, detrás de la teología de la apostolación hay un encarnizado debate teológico con su respectivo uso y abuso de las escrituras, lo que es de rigor. El pastor presbiteriano Gustavo Melo Guimaraes de Uruguay dice así: la pretendida red apostólica con sus pseudoapóstoles pretenden instaurar a corto plazo un papa del otro bando. En el total descaro desean terminar con la terminología pastor para sustituirlo por apóstol, con el fin de lograr la meta de una iglesia mundial para el propósito de algunos vivos. Ni aún los llamados padres de la iglesia y los llamados doctores jamás se atrevieron a utilizar tal grado de jerarquía, ni siquiera Policarpo, quien fuera instaurado en Esmirna por el mismo San Juan. Estos sabios varones sobre todo eran humildes, cosa que falta hoy día en aquellos que presumen tal jerarquía. Tengan misericordia de vosotros mismos y no se dejen atrapar por estos villanos despiadados que pervierten la sana doctrina con sus nocivas y venenosas artimañas. Le da duro el hermano Gustavo Melo Guimaraes. El pastor Ervin de León, de aquí de Estados Unidos, dice así: el movimiento apostólico y profético del día de hoy no es otra cosa que algo bien orquestado para tomar control de la iglesia, y es algo peligroso porque lleva el asunto a extremos extrabíblicos. Este movimiento de apóstoles y profetas modernos está tomando el peligroso precedente que en el pasado tomó la Iglesia Católica Romana, quien afirma tener una autoridad extrabíblica para establecer doctrina a través de los comunicados ex cátedra de los papas. Esto es un precedente peligroso
que puede abrir puerta a muchas aberraciones doctrinales que en este caso podrían justificarse en el marco de las supuestas revelaciones. Es un error tratar de implantar hoy de nuevo el oficio del apóstol y el de profeta, a la manera que existieron al comienzo de la iglesia, los cuales son irreemplazables. Y aunque estos ya murieron y su oficio terminó, no obstante el fundamento establecido por ellos aún está vigente y no se puede poner otro fundamento sobre el mismo. Hay una base muy amplia para con firmeza rechazar este movimiento apostólico profético moderno que se ha levantado en los últimos años, ya que es antibíblico en el sentido interpretativo. Tenemos la opinión del teólogo bautista Juan Stam de Costa Rica. Dice él: los modernos apóstoles de hoy toman pasajes donde el término significa misionero, pero los aplican en el otro sentido y quieren atribuirse los títulos y autoridad de los 12 y de Pablo. La Iglesia Católica hace algo parecido con su sucesión apostólica a través de los siglos. Según el Nuevo Testamento, los apóstoles no tienen sucesores. Para ser apóstol, en el mismo sentido que los 12 y Pablo, era requisito indispensable haber sido testigo ocular y presencial del ministerio de Jesús y de su resurrección. Por supuesto, tal cosa sería imposible después de morir los contemporáneos de Jesús. Toda la evidencia bíblica deja muy claro que para ser apóstol, el candidato tenía que ser alguien del primer siglo. Nadie después del primer siglo podría haber sido testigo presencial del ministerio de Jesús y de su resurrección. Ese requisito descalifica de antemano a todos esos apóstoles de nuestros tiempos modernos. En la Biblia no aparece ninguna sucesión de apóstoles. La verdad es que ese título lo usan los pastores o líderes que tienen sed de poder y de dinero. A los que no sometieron con el título de pastor, pues ahora sí con el título de apóstol, lo someten. A los simples siempre. Y por último, la opinión del pastor Miguel Rosell Carrillo de España. Él dice: cuando murieron los apóstoles de Cristo, se terminó para siempre el título y oficio de apóstol. La razón es obvia. Solo ellos fueron testigos presenciales de Cristo desde los inicios de su ministerio hasta su muerte, resurrección y posterior ascensión a los cielos. Solo a ellos se les adjudicó la tarea de ser receptores y primeros divulgadores de la palabra contenida en el apartado de la Biblia que llamamos Nuevo Testamento. Una vez que Juan escribió el Apocalipsis, allí se cerró el canon bíblico y acabó su ministerio irrepetible. Mis amados hermanos, no vayamos a ser engañados por los apóstoles o profetas modernos. Ya no hay apóstoles, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, pero ya no hay apóstoles que hagan trabajos semejantes a los que hacían los apóstoles. Es una cosa, pero ya el Señor ya no está dando títulos de apóstol, ya se cerró. Así como cuando se abrió la amnistía, ¿se recuerdan? Bueno, se cerró el tiempo de la amnistía. También cuando se abrió la posibilidad de que aquellos que entraron ilegalmente al país pudieran arreglar dentro del país pagando una multa. El hombre siempre cobra, hermano, una multa de $1,000. Pues esa ley de la 245I se cerró y ya no se ha vuelto a restaurar. Por lo tanto, ya nadie puede arreglar de esa forma. Pues el Señor Jesús escogió a 12. Judas se ahorcó, pues dijo el Señor: escojan a otro. Escogieron a Matías. Y después el Señor vio la necesidad en nosotros, hermano, en el pueblo gentil, y en su grande amor y en su grande misericordia nos levantó al apóstol Pablo para que nos enseñara y fuese apóstol y maestro a los gentiles. Pero ya no hay más títulos de esos, ya no hay más.
Así que todo aquel que venga a usted y le diga, yo soy el apóstol fulano de tal. Aquí en el Metroplex hay varios, hermano. Aquí en el Dallas Fort Worth hay varios profetas y apóstoles mentirosos. No se deje engañar por ninguno de ellos. Lo único que les interesa a estos es su dinero. Nada más. Póngase de pie, por favor. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y de luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes examinadla a la luz de las Escrituras, y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Este fue un mensaje de alerta.